Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias, enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Renacimiento. La reina del aire y la oscuridad. De Cassandra Clare. Capítulo 11. Algún lejano mar más feliz. La herida era larga pero no profunda, un corte en el brazo derecho. Kieran se hallaba sentado en la cama de uno de los cuartos de invitados del instituto, con los dientes apretados. Cristina le había cortado la manga con su navaja mariposa, y Mark estaba apoyado contra la pared de al lado, observando nervioso. Cristina se había sorprendido de lo musculado que tenía Kieran el brazo, incluso después de que él la hubiera cargado por Londres. Cristina había pensado en las hadas como seres delicados y de huesos finos. Y lo era, pero también había mucha solidez. Sus músculos parecían rodear con más fuerza el hueso que los de los humanos, lo que le daba al cuerpo una consistencia esbelta y elástica. Con cuidado, Cristina acabó de limpiar la sangre del corte y pasó el dedo suavemente por la piel. Kieran se estremeció, cerrando los ojos, y ella se sintió culpable por causarle dolor. No veo ningún indicio de infección o que la herida necesite puntos, dijo. Con un vendaje habrá suficiente. Kieran la miró de reojo. En las sombras, era difícil distinguir su expresión. En la habitación solo había una lámpara, y tenía una densa pantalla. Lamento haberte causado esta molestia, dijo Kieran a media voz. Una voz nocturna, cuidadosa para no despertar a los que podían estar durmiendo. ¿A los dos? No nos has causado ninguna molestia, repuso Mark, y su voz estaba cargada de cansancio. Nos has traído información que nos puede ayudar a salvar la vida de gente que amamos. Te estamos agradecidos. Kieran frunció el ceño, como si no le gustara demasiado la palabra. Agradecidos. Antes de que Cristina pudiera decir nada, un grito cortó la noche, un aullido de absoluto terror. Incluso sabiendo de qué se trataba, Cristina no pudo evitar estremecerse. Tabby, dijo. Está teniendo una pesadilla, confirmó Mark. Pobrecito, lo compadeció Kieran. Los terrores nocturnos son, sin duda, muy tenebrosos. No será nada, dijo Mark, aunque se le ensombreció la expresión por la preocupación. No estaba cuando murió Libby, gracias al ángel, pero creo que ha oído rumores. Quizá no deberíamos haberlo llevado al funeral. Ver las piras. Creo que esas cosas son un consuelo, dijo Cristina. Pienso que permiten a nuestra alma despedirse. La puerta crujió al abrirse, alguien debería encargarse de las bisagras, y Ellen metió la cabeza, agobiada. Mark, ¿puedes ir a ver a Tabby? Mark vaciló. Ellen, ¿no debería? Por favor. Ellen se apoyó contra la puerta, exhausta. Aún no está acostumbrado a mí y no para de llorar. Yo me encargaré de Kieran, dijo Cristina, con más seguridad de la que sentía. Mark siguió a Ellen fuera de la habitación con evidente reticencia. Incómoda por estar sola con Kieran, Cristina sacó una venda del botiquín y comenzó a enrollársela por la parte alta del brazo. Parece que siempre acabo curándote las heridas, dijo medio en broma. Pero Kieran no sonrió. Esa debe ser la razón por la que anhelo la caricia de tus manos. Cristina lo miró sorprendida. Sin duda, deliraba más de lo que ella había creído. Le puso una mano en la frente, Kieran estaba ardiendo. Se preguntó cuál sería la temperatura normal de un hada. Túmbate. Acabo de atar el vendaje. Debes descansar. El cabello le fue hacia adelante cuando se inclinó sobre él. Kieran alzó la mano y le puso un mechón detrás de la oreja. Ella se quedó inmóvil, con el corazón disparado. He pensado en ti en el escolamántico, dijo.
Pensaba en ti cada vez que alguien pronunciaba el apellido de Diego Rosales. No podía dejar de pensar en ti. ¿Y querías? Le temblaba la voz. ¿Querías dejar de pensar en mí? Él le tocó el cabello de nuevo, y Cristina notó sus ligeros dedos allí donde le rozó la mejilla. La sensación le puso la piel de gallina. Sé que Mark y tú estáis juntos. No sé dónde encajo en todo eso. Tenía las mejillas rojas por la fiebre. Sé el mucho daño que os he hecho a ambos. Lo noté hasta la médula. No quiero volver a heriros a ninguno de los dos por segunda vez. Mañana me iré de aquí y no volveréis a verme. No, exclamó Cristina con una fuerza que la sorprendió. No te vayas, no solo. Cristina. Le cubrió la mejilla con la otra mano. Tenía la piel caliente, Cristina veía las manchas de fiebre en las mejillas, en la clavícula. Princesa. Estarás mejor sin mí. No soy una princesa, replicó ella, estaba inclinada sobre él, una de las manos apoyada en la manta. El rostro de Kieran estaba demasiado cerca del suyo, tan cerca que podía verle el oscuro borde de las pestañas. Y no quiero que te vayas. Él se incorporó hasta sentarse, aún con las manos rodeándole el rostro. Cristina ahogó un gritito y notó que su propia temperatura se disparaba con el calor de sus manos, que fueron moviéndose del rostro a los hombros, bajando hasta la curva de la cintura, tirando de ella hacia sí. Cristina se dejó caer sobre él, las caderas y los pechos apretados contra el cuerpo de Kieran. Él estaba tenso como la cuerda de un arco, tieso y arqueado bajo ella. Tenía las manos ardiendo de fiebre mientras se las pasaba por el cabello. Ella apoyó las manos sobre el duro pecho de la hada, que subía y bajaba rápidamente. La cabeza le daba vueltas. Quería besarle la fina piel de la mejilla, recorrerle el mentón a besos. Quería, y la intensidad de ese deseo la sorprendió. Nunca había sentido nada tan intenso por nadie excepto Mark. Mark. Se apartó de Kieran, casi cayéndose sobre la colcha. Kieran, no deberíamos, tienes fiebre. Él se dio la vuelta y la observó con ojos brillantes. Tengo fiebre, dijo. Pero no estoy enloqueciendo. Hace mucho tiempo que deseo abrazarte. No hace tanto que me conoces, susurró ella, aunque sabía que estaba mintiendo de un modo muy humano, ocultando lo que quería decir detrás de irrelevancias. La verdad era que también deseaba a Kieran, y sospechó que ya hacía un tiempo que le pasaba. Túmbate. Necesitas descansar. Ya tendremos tiempo para hablar, si no te marchas. Se sentó. Prométeme que no te irás. Kieran alejó la mirada de sus ojos, sus pestañas como rayos de una estrella oscura. No debo quedarme. Solo os traeré pesar a Mark y a ti. Prométemelo, susurró Cristina. Te prometo que me quedaré, dijo él al fin. Pero no puedo prometerte que no te arrepentirás de habérmelo pedido. Nene acompañó a Emma a la habitación donde Julian y ella habían dormido en su última visita a la corte Celi. Las paredes de cuarzo plateado palpitaban con una tenue luz, y el rosal que Emma recordaba había desaparecido. La cascada caía con fuerza por la pared de roca, como si la empujara una inundación, y se derramaba en un estanque a varios palmos por debajo del suelo. Fergus es muy amable al dejarnos usar su habitación, dijo Emma mientras Nene la hacía entrar. Fergus no tiene elección, contestó Nene, serena. Es lo que la reina desea. Emma parpadeó. Eso parecía extraño y nada prometedor. ¿Por qué le importaba a la reina dónde dormían? Su mirada vagó por el resto de la habitación, había una mesa donde podía dejar la mochila, y una especie de sofá hecho de parras trenzadas muy apretadas. Frunció el ceño. ¿Dónde está la cama? Detrás de la cascada, en la alcoba de Fergus. ¿Su qué? Su alcoba. Nene señaló.
Emma vio unos escalones que se metían por detrás de la cortina de agua. Al parecer, a Fergus le gustaba incluirla en la decoración del dormitorio. ¿Qué tiene de malo una alcoba? Nada, replicó Emma. Hasta estaba pensando en montarme una. Nene le lanzó una mirada de sospecha antes de dejarla sola. Emma oyó la llave girar en la cerradura después de cerrada la puerta, y ni se molestó en probar el picaporte. Incluso si escapaba del dormitorio, no podría encontrar el camino por los pasillos. Y tampoco iba a ir a ningún sitio sin Julian, que, por su parte, quería estar ahí. Lo último que le apetecía hacer era dormir, pero estando de misión había aprendido a echar una cabezada reparadora en cualquier momento. Se puso el camisón y subió los escalones que se metían por detrás de la cascada. Conducían a una plataforma de piedra. A pesar de su penoso estado de ánimo, Emma se quedó asombrada por la belleza del lugar. La cama era descomunal, cubierta de cojines blancos como nubes y pesadas colchas. La cascada caía por delante del pie de la cama como una cortina de plata resplandeciente, el estruendo del agua llenaba el lugar y le recordó el choque de las olas contra la playa. Se sentó en la cama. Bonito dormitorio, dijo a nadie en particular. Perdón, alcoba. Era hora de dormir, decidió. Se tumbó y cerró los ojos, pero la primera imagen que se reprodujo contra sus párpados fue la de Julian sujetando el cadáver de Libby en el salón del consejo, con el pelo mojado de la sangre de la niña. Emma abrió los ojos de golpe y se dio la vuelta, sin saber cómo ponerse. No sirvió de nada, cuando intentó dormir de nuevo, vio los ojos abiertos y fijos de Añe mientras el Kelpie clavaba los dientes en su cadáver. Demasiado. Demasiada sangre, demasiado horror. Necesitaba a Julian, lo echaba de menos como si hubiera pasado una semana desde la última vez que lo había visto. Y en cierto modo, así había sido. Hasta sentía rara su runa de Parabatai. Estaba acostumbrada a notar su energía, pero incluso antes de entrar en Feera, intentar acceder a esa energía era como toparse con un muro en blanco. Se volvió de nuevo y deseó que estuviera allí Cristina, con quien podría hablar. Cristina lo entendería. Pero, ¿podría contarle incluso lo del hechizo que había dejado a Julian sin sentimientos? ¿Y lo de su pacto con la reina? Aunque hacer una copia del libro para las hadas había sido una idea brillante, pensó. Era a la vez lo suficientemente engañoso y literal considerar que la copia bastaba para sus objetivos. Había sido una pena que Julian no hubiese podido simplemente darle la copia a Horace, pero éste se les habría reído en la cara. Incluso un Dearborn sabía qué aspecto tenía el papel de impresora. Horace no quería emplear los hechizos del libro, simplemente quería recuperar una propiedad que consideraba que Annabel había robado, el libro negro que había vivido durante muchísimos años en los estantes del Instituto de Cornwall. Emma oyó abrirse la puerta, voces, los pasos de Julian en los escalones, y luego a él de pie junto a la cama. Emma no había pensado en que la luz que atravesaba la cortina de agua lo convertiría en una silueta de plata. Incluso su oscuro cabello era plateado, como si lo estuviera viendo con 30 años más. Emma se incorporó hasta sentarse. Él no se movió ni pareció que fuera a decir algo. Se quedó mirándola, y cuando alzó la mano para apartarse el cabello de la cara, Emma volvió a ver el jirón ensangrentado que llevaba en la muñeca. ¿Qué tal ha ido? Preguntó al fin. Has descubierto cómo romper todos los vínculos de Parabatai del mundo. Resulta que no es posible. Se apoyó contra el poste de la cama. Debes de estar contenta. Sí. Dio una patada a una de las alfombras al pie de la cama. Es decir, es un alivio, pero tengo curiosidad por saber por qué de repente has decidido confiar en la reina Celi cuando nunca has sido de fiar. Nunca nos ha traicionado, repuso Julian. Hicimos un pacto con ella, pero no le trajimos el libro negro, hasta ahora. Les hizo cosas terribles a Claire y a Jace. Quizá no supieran cómo manejarla adecuadamente.
Sus ojos verde azulado brillaban en la oscuridad. A la reina solo le importa la reina. No le interesa infligir dolor porque sí. Solo quiere lo que quiere. Si recuerdas eso, se puede tratar con ella. Pero, ¿por qué hemos tenido que? Mira, era evidente desde el principio que no podíamos confiar en Dearborn. Esto no es solo una misión secreta como las de Claire y Jace. Nos llevó a Broselín del Solo. Nos pasó por la puerta de Fera sin que hubiera nadie más. Horace Dearborn no está de nuestro lado, dijo Julian. Nos considera enemigos. Amantes de los subterráneos. Claro que piensa que le podemos devolver el libro negro, pero planea que muramos en el intento. ¿Qué crees que pasará, Emma, si volvemos a casa y no lo tenemos? De hecho, ¿crees que podremos regresar? ¿De verdad piensas que podemos confiar en un tipo esperándonos en el cruce de Bram con órdenes de Horace? Emma había estado tan inmersa en su rabia hacia Julian que no se había parado a pensar en cómo podrían regresar a casa desde la tierra de las hadas. Daniel dijo que no era solo él, recordó. ¿Crees que se refería a que habrá alguien en el cruce de Bram esperándonos para matarnos? Podría haber alguien esperando para matarnos detrás de cada esquina. Contestó Julian. Dañe era un idiota, fue a por nosotros demasiado pronto, antes de que tuviéramos el libro. Pero puede que no todos sean idiotas. Corremos peligro cada segundo. Si tenemos un trato con la reina, estamos bajo su protección. Necesitamos un aliado, resumió Emma. Y la reina es rara, oportunista y terrible, pero es mejor que nada. ¿Es eso lo que estás diciendo? Todo plan tiene sus riesgos, contestó Julian. No acudir a la reina era un riesgo. La estrategia se basa en escoger entre los riesgos. No hay una manera segura, Emma, no para nosotros. No desde que Horace nos llamó a su despacho. Y si regresamos con el auténtico libro negro, simplemente nos matará y se lo quedará, repuso Emma. Ese ha sido siempre su plan. No, repuso Julian. Ese era su plan cuando pensaba que iba a controlar nuestro regreso. Si nosotros decidimos cómo y cuándo regresamos, podemos ir a cualquier reunión del consejo y mostrarles el libro negro, valientemente recuperado de las garras de nuestros enemigos, las hadas. Horace pensó que se podría librar de nosotros fácilmente porque habíamos caído en desgracia. Le será mucho más difícil hacerlo si regresamos triunfantes. Muy bien, contestó Emma. Entiendo lo que crees que estamos haciendo. No sé si estoy de acuerdo en trabajar con la reina, pero al menos lo entiendo. Pero, ¿sabes qué habría sido mejor? Que me incluyeras en la parte donde decidías qué riesgos íbamos a correr. No lo vi necesario, respondió él. ¿Te habrías preocupado? ¿Y para qué? Emma notó las lágrimas ardiéndole en los ojos. Este no eres tú. Tú nunca habrías dicho algo así. A Julian le estellaron los ojos. Sabes que siempre he hecho lo que haya habido que hacer para mantenernos a salvo. Pensaba que entendías eso de mí. Esto es diferente. Recuerda, Julian. ¿Recuerdas lo que dijo Dañe que eres el tipo de chico que tenía una chica de Parabatay? Se arrodilló sobre la cama, alzando la barbilla para mirarlo directamente a los ojos. Por eso siempre te he querido, incluso antes de enamorarme de ti. Ni por un momento se te ocurrió pensar que tener a una chica como compañera de lucha fuera un menosprecio, nunca te comportaste como si yo no fuera completamente igual a ti. Ni por un momento me hiciste sentir que yo tenía que ser débil para que tú fueras fuerte. Él apartó la mirada. Sabías que siempre éramos más fuertes juntos, continuó Emma. Siempre me has tratado como si mi opinión fuera importante. Siempre has respetado mi capacidad de tomar mis propias decisiones. Pero ahora no estás comportándote así. No es que me hayas mentido en una tontería, Julian, es que has traicionado todo lo que juramos en nuestra ceremonia de Parabatay. Una cosa es no querer tratarme como a tu pareja, pero es totalmente diferente que no me trates como a tu Parabatay.
Julian se arrodilló en la cama junto a ella. Esto no es lo que había planeado, dijo. Me preocupaba que te negaras a venir a la corte Celie y solo trataba de actuar rápido. El resplandor de la cascada cambió y el cabello de Julian volvió a ser negro, las pestañas le dibujaban sombras en las mejillas. No tenía ni idea de que te enfadarías tanto, por todo. Claro que no tenías ni idea. Tener a Julian tan cerca hacía que se sintiera como si le erizasen todos los nervios de cuerpo. Ambos estaban arrodillados, cara a cara, lo tenía tan cerca que podría haberlo abrazado sin inclinarse siquiera. No tienes ni idea porque no tienes sentimientos. Porque has apagado todas tus emociones, no solo hacia mí, sino hacia todo. Hacia Libby, incluso hacia Libby, pensó. Y eso finalmente se volverá en tu contra. No, dijo él. ¿No qué? Él deslizó la mano sobre la cama hasta que sus dedos tocaron los de Emma. Su corazón se aceleró. No es cierto que no tenga ningún sentimiento. Parecía perdido y un poco perplejo. Pero no acabo de entender qué es lo que siento. Excepto que, necesito que no estés enfadada, Emma. Ella no supo qué decir. Julian curvó los dedos para acariciarle el interior de la muñeca. Emma sintió como si todas las terminaciones nerviosas de su cuerpo se hubieran concentrado ahí. Le estaba tocando el pulso. El corazón. Lo lamento, Emma, dijo. Lo lamento. El corazón le dio un brinco. Con un pequeño grito, lo envolvió con los brazos, de rodillas, se abrazaron con fuerza. Inclinó la cabeza para besarla, y ella se quedó sin aliento. Sabía cómo Emma se había imaginado que sabría la fruta de las hadas, más dulce que cualquier azúcar. El recuerdo de su primer beso hizo que le diera vueltas la cabeza, empapado de agua de mar, ansioso y desesperado. Este fue pausado, ardiente de lento deseo. Él exploró la boca con la suya, acariciándole la mejilla con los dedos, alzándole la barbilla. La acercó más así. Su cuerpo aún funciona, pensó Emma. Con sentimientos o sin ellos. Le produjo una terrible satisfacción. Él sentía algo por ella, aunque ese algo solo fuera físico. Pero le había dicho que lo lamentaba. Seguramente, eso querría decir algo. Quizá el hechizo estuviera disipándose. Quizá no fuera permanente. Quizá. La besó en la comisura de la boca, en el cuello. Notó sus suaves labios recorriéndolo mientras le cogía el bajo del camisón y comenzaba a subírselo. Deja que pase, le decía a su cuerpo. Toma todo lo que puedas de él, porque puede que no haya nada más. Él le había metido las manos debajo del camisón. Sabía dónde le gustaba que la tocase. Sabía lo que la hacía estremecerse y besarlo con más fuerza. Nadie la conocía como Julian. Emma abrió los ojos, con la visión empañada por el deseo. Se sobresaltó. Julian la miraba, sus ojos, también abiertos, mostraban una expresión fría y calculadora. Fue como si le hubiera lanzado un cubo de agua fría a la cara, casi le pareció ahogarse. Necesito que no estés enfadada, le había dicho. Él seguía con las manos en la parte trasera de los muslos de ella, sujetándola contra sí. No lamentas nada, ¿verdad? Le murmuró Emma contra la boca. Él cerró los ojos. Emma conocía ese gesto, estaba buscando la frase correcta. No la verdadera, sino la mejor, la más inteligente y efectiva. La que consiguiera lo que necesitaba y quería. Ella siempre se había enorgullecido de la astucia de Julian, le encantaba y entendía que era necesaria. Era la onda de David, la única pequeña defensa de Julian contra un enorme mundo que se confabulaba contra su familia y contra él. Era la única manera que conocía de proteger lo que amaba. Pero, sin el amor como motor impulsor de todo lo que hacía, ¿de qué sería capaz? Un Julian sin sentimientos era un Julian que podía manipular a cualquiera, y lo haría. Incluso a ella.
Julian se sentó sobre los talones y dejó caer las manos, con una expresión aún indescifrable. Antes de que pudiera decir nada, el ruido de alguien entrando en la habitación resonó desde abajo. Saltaron de la cama, alarmados. Unos segundos después se hallaban, algo desaliñados, en los escalones que llevaban a la parte principal de la estancia. Nene estaba allí, con una llave en la mano, mirándolos. Llevaba el uniforme de paje de la corte Celi. Cuando los vio, alzó sus cejas pálidas. ¿Qué es lo que dicen los humanos? ¿He venido en un mal momento? No pasa nada, contestó Julian. Su expresión había recuperado la normalidad, como si no hubiera sucedido gran cosa. Emma no sabía qué aspecto tendría su cara, pero sí sabía lo que sentía, como si le hubieran abierto un agujero en el centro del corazón. Me alegro de oírlo, repuso Nene, y avanzó hasta el centro de la habitación. ¿Por qué debemos hablar ahora? Rápido, bajad de aquí. La reina os ha traicionado, y hay muy poco tiempo para actuar. Por fin, Tabby se había dormido, aferrado a un libro y con el rostro aún húmedo de llanto. Mark estaba arrodillado, acariciándole el suave cabello. Ellen sintió que le dolía el corazón de amor por Tabby, de preocupación, de añoranza de Julian, que habría sido capaz de calmar los miedos de Tabby en unos minutos y no horas como le costaba a Ellen. Mientras Mark tapaba a su hermanito con una manta, Ellen abrió las ventanas para que entrara aire fresco en el dormitorio. No había tenido noticias de Julian ni de Emma desde que los dejaron atrás en Alacante, aunque ya le juraba una y otra vez a Line que estaban bien. Y sin embargo, él en pocas veces se había sentido tan lejos de su familia. Incluso en la isla de Brangel, donde estuvo aislada del mundo, sabía que Julian estaba cuidando de ellos, de que eran tan felices como era posible, y su recuerdo de ellos, felices, le había servido de apoyo. La realidad la había pillado por sorpresa. Sin Julian, miraban hacia ella, y Ellen no tenía ni idea de para qué. Tabby lloraba cuando lo tocaba. Drew la miraba mal. Tai casi no parecía ni enterarse de que estaba allí. ¿Y Mark? No, no debería haberles permitido que nos separaran, dijo Ellen. En Idris. Cuando quisieron que Jules y Emma se quedaran, no debería habérselo permitido. La clave lo impuso, contestó Mark, mientras se ponía en pie. No tuviste alternativa. Siempre tenemos alternativas. No puedes culparte. Es muy difícil llevarle la contraria a Julian cuando se obceca. No hay quien le haga cambiar de opinión. Y quería quedarse. ¿Lo crees de verdad? Creo que no quería regresar con nosotros. Estaba comportándose muy raro antes de que nos fuéramos de Idris, ¿no crees? No sabría decirlo. Él encerró las ventanas. Julian siempre ha sido capaz de realizar sacrificios difíciles y ocultar el dolor que le pudieran causar. Sí, asintió Mark, pero incluso cuando ocultaba cosas era cariñoso, no frío. Antes de irnos era frío. Lo dijo sin ninguna duda. Miró a Tabby de nuevo y se puso en pie. Tengo que volver con Kieran. Está herido, y Tabby ya está tranquilo. Ellen asintió. Voy contigo. Los pasillos del instituto estaban oscuros y silenciosos. En algún lugar pasillo abajo, Aline dormía. Ellen se permitió pensar por un instante en lo mucho que deseaba volver a la cama con su esposa, acurrucarse contra ella y olvidar todo lo demás. Quizá podríamos emplear una runa de familias, propuso Ellen. Algo que nos llevara hasta Julian. Mark la miró confuso. Sabes que eso no funcionará más allá del límite de Feyre. Y Julian también tendría que llevar una. Claro. Ellen se sentía como años atrás, cuando Eleanor Blackthorne murió y ella se había quedado tan helada por dentro que hasta le costaba pensar. Ya lo sé. Mark la miró preocupado mientras entraban en el dormitorio donde habían acomodado a Kieran. La habitación estaba en penumbra,
y Cristina se hallaba sentada en una silla junto a la cama, cogiéndole la mano a Kieran. Este seguía bajo las mantas, aunque el pecho le subía y bajaba con la respiración rápida y regular de las hadas. Ellen sabía muy poco de Kieran, solo lo que Mark le había contado en unas cuantas conversaciones rápidas desde su regreso de Feira, hasta que fueron a Idris. Allí, Mark y ella se habían quedado hablando en la casa del canal, después de acostar a Tawby, y se enteró de toda la historia. Sabía lo complicados que eran los sentimientos de Mark hacia Kieran, aunque en ese momento, mientras Mark miraba al otro chico con preocupación, hubiera podido suponer que eran mucho más simples. Pero nada era simple, ¿no? Ellen captó la rápida mirada que Mark le lanzó de reojo mientras se sentaba junto a Cristina, preocupación, inquietud por Kieran, por Emma y Julian, por todos ellos. Había más que de sobra para repartir. Sé que querrás ir tras Julian, afirmó Ellen. Afera. Pero, por favor, no hagas nada a lo loco, Mark. Los ojos de él ardían en la oscuridad. Azul y dorado, mar y sol. Haré lo que sea necesario para rescatar a Julian y a Emma. Si hace falta, volveré con la cacería. Mark. Ellen se quedó horrorizada. Eso no. Haré lo que sea necesario, repitió él, y en su voz Ellen oyó no al hermano pequeño que había criado, sino al adulto que había regresado de la cacería salvaje. Sé que has vivido con la cacería durante años y sabes cosas que yo no sé, replicó Ellen, pero he estado en contacto con nuestra tía Nene y sé cosas que tú no sabes. Sé cómo os consideran en Fera, Julian, a ti y a los otros, no como niños, sino como temibles enemigos. ¿Luchasteis contra los jinetes de Mannan? Avergonzasteis al reino Seli en su propia corte. Y Emma mató a Fal, que era casi como un dios entre las hadas. Aunque encontraréis algunos amigos allí, también encontraréis muchos, muchos enemigos. Eso siempre ha sido así, dijo Mark. No lo entiendes, soltó Ellen en un áspero susurro. Aparte de la de Idris, ahora todas las entradas a Fera están vigiladas, y así ha sido desde el desastre en el salón del consejo. Las hadas saben que los Nefilim las consideran responsables. Incluso si tomaras el camino de la luna, el Poca que lo vigila informaría inmediatamente de tu entrada, y al otro lado te recibirían con una espada. Entonces, ¿qué propones? Quiso saber Mark. ¿Dejar a tu hermano y a Emma que se pudran en Feera? A mí me han dejado abandonado en Feera, sé lo que se siente. Nunca permitiré que eso les pase a Emma y a Julian. No. Lo que propongo es ir yo. Yo no soy una enemiga de Feera. Iré directa a Nene. Ella me ayudará. Mark se puso en pie de un salto. No puedes irte. Los niños te necesitan aquí. Alguien tiene que cuidar de ellos. Aline puede cuidarlos. Ya está haciéndolo mejor que yo. Los niños ni siquiera me aguantan, Mark. Quizá no te aguanten, pero te quieren, replicó Mark con furia, y yo te quiero. Y no voy a perder más hermanos en Feera. Ellen se irguió. Aunque ya no era ni mucho menos tan alta como su hermano, cosa que no le gustaba, lo miró fijamente a los ojos. Yo tampoco. Quizá tenga una solución, intervino Cristina. La familia Rosales tiene una reliquia familiar. La llamamos la eternidad, para indicar un tiempo que no tiene principio ni fin, como el tiempo en Feera. Nos permitirá entrar allí sin que nos detecten. ¿Me la dejarás? Preguntó Mark. No la tengo aún, y solo un Rosales la puede emplear adecuadamente, así que iré yo. Entonces, yo iré contigo, dijo Kieran, que se había incorporado sobre el codo. Tenía el cabello revuelto y unas oscuras ojeras. ¿Estás despierto? Se sorprendió Mark. Llevo un rato despierto, admitió Kieran. Pero he fingido dormir porque era una situación incómoda. Dijo Ellen. Creo que esto es lo que Aline quiere decir con
Sinceridad radical. Cristina no puede ir sola a Fera, insistió Kieran. Es demasiado peligroso. Estoy de acuerdo, repuso Mark. Miró a Ellen. Yo iré con Cristina y Kieran. Formamos un gran equipo nosotros tres. Ellen vaciló. ¿Cómo podía dejarlos ir hacia tal peligro? Y sin embargo, eso era lo que los cazadores de sombras hacían, ¿no? Correr hacia el peligro. Deseó desesperadamente poder hablar con su madre. Quizá la auténtica pregunta sería cómo podría detenerlos, sobre todo porque Mark y Kieran serían los mejores para recorrer Feera. Enviar sola a Cristina sería enviarla a su muerte, enviarlos a todos significaba que podría perder a Mark además de a Julian. Pero no dejarlos ir representaba abandonar a Julian en Feera. Por favor, Ellen, rogó Mark. Mi hermano fue a Feera a salvarme. Yo tengo que poder hacer lo mismo por él. Ya he sido un prisionero antes. No me encierres tú también. Mark tenía razón. Ellen se rindió y se sentó antes de que se le saltaran las lágrimas. ¿Cuándo partís? En cuanto Jaime venga con la reliquia, contestó Cristina. Hace casi una hora que lo llamé con un mensaje de fuego, pero no sé cuánto va a tardar en llegar. ¿Jaime Rosales? Preguntaron Mark y Kieran al mismo tiempo. Ellen los miró de uno en uno. Ambos parecían sorprendidos y un poco alerta, como celosos. Se sacó esa idea de la cabeza. Se estaba volviendo loca, seguramente por el estrés. Oh, Mark, comenzó. En momentos de estrés, la cadencia de su voz revertía la ancestral formalidad de las hadas. A mi corazón le pesa mucho verte marchar, mas supongo que es mi deber. La mirada de Mark se dulcificó. Ellen, lo siento. Prometo regresar a ti indemne, y traer a Julian y a Emma también a salvo. Antes de que Ellen le indicara que esa no era una promesa que pudiera realmente hacer, Kieran carraspeó para aclararse la garganta. El sonido era muy corriente y humano, y casi hizo sonreír a Ellen, a pesar de todo. Hubiera deseado tener hermanos que me amaran tanto como os amáis el uno al otro, dijo, y sonó totalmente como un príncipe de las hadas. Pero rápidamente esa imagen se esfumó cuando carraspeó de nuevo y añadió, mientras tanto, Ellen, debo pedirte que te levantes de mi pierna. Está sentada encima y comienza a resultarme muy doloroso. Algunos monstruos son humanos, dijo GWYN. Se hallaban en la habitación de Diana de la calle Flintlock. Ella estaba tumbada en diagonal sobre la cama, con la cabeza en el regazo de GWYN, que le acariciaba el cabello. Horace Dearborn es uno de ellos. Diana pasó la mano sobre la lana de la túnica de GWYN. Le gustaba verlo así, sin el casco o la cota de malla, solo un hombre en una gastada túnica y botas sucias. Un hombre con orejas de punta y un ojo de cada color, pero Diana ya había dejado de ver todo eso como una rareza. Solo eran partes de GWYN. Estoy convencida de que en el consejo hay gente buena, aseguró Diana. Están asustados. De Horace y también de sus siniestras predicciones. Y está claro que ha conseguido mucho poder en muy poco tiempo. Ha convertido Idris en un lugar que ya no es seguro, dijo GWYN. Me gustaría que dejaras Alacante, Diana. Ella se sentó, sorprendida. ¿Dejar Alacante? He visto mucha historia, comenzó él. Se aprueban leyes terribles que serán derogadas después de mucho sufrimiento. La cerrazón de miras y el miedo siempre tienen un modo de ganar. Me has dicho que tanto Horace como su hija no te aprecian. No, contestó Diana. Aunque no sé por qué. Temen tu influencia, repuso GWYN. Saben que hay gente que te escucha. Eres muy persuasiva, Diana, y también brillantemente sabia. Ella le hizo una mueca. ¿Adulador? No te estoy adulando. Se puso en pie.
Temo por ti. Puede que Horace Dearborn aún no sea un dictador, pero ansía serlo. Su primer paso será eliminar a todos aquellos que están contra él. Actuará para extinguir primero las luces más brillantes, aquellos que iluminan el camino a los otros. Diana se estremeció. Oía los cascos del caballo de GWYN yendo de un lado al otro en su tejado. ¿Estás amargado, GWYN? Es muy posible que no siempre vea lo mejor de las personas, contestó él, ya que cazo las almas de los guerreros muertos en la batalla. Diana alzó las cejas. ¿Estás haciendo un chiste? No. La miró perplejo. Lo digo en serio. Diana, déjame alejarte de aquí. En Fera estaríamos a salvo. Por las noches, las estrellas son de 1000 colores y durante el día los campos están cubiertos de flores. No puedo, GWYN. No puedo abandonar esta lucha. Él volvió a sentarse en la cama, y dejó caer la enmarañada cabeza, cansado. Diana. Después de tanto tiempo, le resultaba extraño sentir el deseo de estar cerca de alguien, física y emocionalmente. ¿No me dijiste que la primera vez que me viste te interesé porque era valiente? ¿Querrás que ahora sea una cobarde? Él la miró directamente, con una desnuda emoción en su marcado rostro. Ahora es diferente. ¿Y por qué va a ser diferente? La cogió por las caderas con sus grandes manos. Porque sé que te amo. El corazón de Diana le aleteó dentro del pecho. No se había esperado esas palabras de nadie, había considerado que ese era el precio que debía pagar por ser transgénero y nefilim. Sin duda nunca se habría esperado oírlas de alguien como GWYN, que sabía todo lo que había que saber sobre ella, que no podía mentir, que era un príncipe de la magia salvaje. GWYN, exclamó, y le tomó el rostro entre las manos mientras se inclinaba para besarlo. Él se fue dejando caer hacia atrás, arrastrándola lentamente consigo hasta que estuvieron tumbados sobre la cama. El corazón de Diana latía con fuerza contra la aspereza de la túnica de GWYN. Él se curvó sobre ella, y su gran corpachón la cubrió con una sombra, y en esa sombra, Diana cerró los ojos y se dejó llevar por el movimiento de los suaves besos y caricias, que se volvieron más dulces y más intensos, hasta que ambos alcanzaron un lugar donde el miedo había desaparecido, donde solo se da la dulce alianza de las almas que han dejado atrás la soledad. Elena había ido a explicarle a Aline lo que estaba ocurriendo. Mark no sabría decir qué hora era, pero ya no entraba la luz de la luna por la ventana. Estaba sentado en la cama junto a Kieran, y Cristina se había acurrucado en la silla, al lado. Había evitado mirarla a los ojos. Sabía que no había hecho nada malo besándola, ni ella besándolo a él. Recordó la última vez que había hablado con Kieran a solas, en el santuario de Londres. Recordó cómo Kieran había tocado la cabeza de flecha élfica que Mark llevaba al cuello. De algún modo, se había convertido en un símbolo de los dos. Lo que Kieran le había dicho entonces todavía le resonaba en los oídos. Habremos terminado el uno con el otro. No sabía si podría explicarle a Kieran lo que sentía, o incluso a Cristina. Sabía que no sentía haber terminado, ni con Kieran ni con Cristina, en caso de que Kieran escogiera volver con él. ¿Te encuentras mejor, Kieran? Le preguntó en voz baja. Sí, Cristina es muy buena enfermera. Ella puso los ojos en blanco. Solo te he puesto una venda. No exageres mis habilidades. Kieran miró con tristeza su brazo vendado. Me siento un poco raro sin manga. Mark no pudo evitar una sonrisa. Estás muy elegante. A los mundanos les encanta ese estilo de solo una manga. Kieran lo miró sorprendido. ¿De verdad? Mark y Cristina rieron. Kieran frunció el ceño. No deberíais burlaros de mí. Siempre nos burlamos de todos, replicó Cristina bromeando. Eso es lo que hacen los amigos.
El rostro de Kieran se iluminó al oírla, tanto, que Mark sintió un doloroso impulso de abrazarlo. Supuso que los príncipes de Fera no tenían amigos, en realidad, nunca habían hablado de ello. Hubo un tiempo en que eran amigos, pero el amor y el dolor transmutaron esa amistad de un modo que Mark supo inevitable. Había personas que se enamoraban pero seguían siendo amigos, Magnus y Alec, o Claire y Jace, o Ellen y Aline. La sonrisa de Kieran se había borrado. Se movía inquieto bajo las mantas. Tengo que deciros algo a ambos. Necesito explicarme. Cristina puso cara de preocupación. No si no quieres. Es sobre el escolamántico, dijo Kieran, y todos callaron. Escucharon mientras Kieran les hablaba del lugar hueco. Mark tendía a embeberse en las historias de otra gente. Siempre había sido así, desde niño, y recordaba lo mucho que le había gustado que Kieran le contara historias cuando estaban en la cacería, cómo se quedaba dormido con las manos. De Kieran en el pelo y su voz en los oídos, mientras éste le hablaba de Bloduvet, de la princesa hecha de flores, del gran caldero negro que resucitaba a los muertos o de la batalla entre GWYN Apnud y Erne el cazador, que había hecho estremecer a los árboles. Cristina nunca se ensimismaba de esa manera con los cuentos, pensó Mark, ella seguía en la realidad, y su expresión se fue ensombreciendo y sus ojos abriéndose de horror mientras Kieran les explicaba lo que le había hecho la cohorte, la lucha junto al estanque, el modo en que Diego lo había salvado y cómo él había escapado de la biblioteca. Son horribles, exclamó Cristina, casi antes de que Kieran acabara de hablar. Horribles. Que sean capaces de llegar tan lejos. Debemos averiguar cómo están Diego y los otros, dijo Mark, aunque Diego Rocío Rosales distaba mucho de estar en su lista de favoritos. Comprobar que estén bien. Escribiré a Diego, dijo Cristina. Kieran, lo lamento mucho. Pensé que en el escolamántico estarías a salvo. No podía saberlo, repuso Kieran. Mientras estaba allí, reñía a Diego por no planear nada de cara al futuro, pero aquel no era un futuro que nadie pudiera haber imaginado. Kieran tiene razón. No es culpa tuya, afirmó Mark. La cohorte está fuera de control. Supongo que ha sido uno de ellos el que ha seguido a Emma y a Julian a la tierra de las hadas. Kieran apartó las mantas con un gesto brusco y repentino. Les debo a Emma y a Julian ir tras ellos. Ahora lo entiendo. Me arrepentí de lo que había hecho incluso antes de que el agua del estanque me tocara. Pero nunca pude testificar. No tuve la oportunidad de ganarme su perdón o de compensarlos por lo que hice. Emma ya te ha perdonado, dijo Cristina. Kieran no parecía convencido. Quiero enseñaros algo, dijo entrecortadamente. Cuando ni Mark ni Cristina se movieron, se arrodilló en la cama y se volvió hacia el otro lado, luego se levantó la camisa para mostrarles la espalda. Mark oyó como Cristina tragaba aire al ver la piel de Kieran. Estaba cubierta de marcas de latigazos. Parecían muy recientes, solo de unas semanas, habían dejado de sangrar pero todavía tenían un color escarlata. Mark tragó saliva. Conocía cada una de las cicatrices de la piel de Kieran. Esas eran nuevas. ¿La corte te azotó?, preguntó en un susurro. No, contestó Kieran. Se bajó la camisa, pero siguió mirando hacia la pared. Esas marcas me aparecieron en la espalda cuando me tocó el agua del estanque. Son de Emma. Las llevo ahora. Como un recordatorio del dolor que ya no habría sufrido de no haber sido por mí. Cuando el agua del estanque me mojó, sentí todo su miedo y su dolor. ¿Cómo puede perdonarme eso? Cristina se puso en pie. Los ojos le brillaban de angustia, y apoyó muy suavemente la mano sobre la espalda del príncipe. Kieran. Igual que todos tenemos una infinita capacidad de cometer errores, también tenemos una infinita capacidad para perdonar. Emma lleva esas cicatrices alegremente, porque para ella son una señal de valor. Permite que sean lo mismo para ti.
Eres un príncipe de Fera. Te he visto ser tan valiente como el que más. A veces, lo más valeroso que podemos hacer es enfrentarnos a nuestros propios sentimientos. Eres un príncipe de Fera. Kieran esbozó una leve sonrisa, aunque torcida. Alguien más me ha dicho eso mismo esta noche. Aceptar que se han cometido errores y tratar de corregirlos es todo lo que podemos esperar, insistió Mark. A veces podemos tener las mejores intenciones. En tu caso, estabas tratando de salvarme la vida cuando acudiste a GWYN y Arlart, pero el resultado fue terrible. Todos teníamos las mejores intenciones cuando acudimos a la reunión del consejo, y ahora Libby está muerta y Alacante en manos de la cohorte. Con una mueca de dolor, Kieran se volvió hacia ellos. Os juro que lucharé hasta mi último aliento para ayudaros a salvar a los que amáis. Cristina sonrió, claramente conmovida. Por ahora, centrémonos en Julian y Emma, dijo. Te estaremos muy agradecidos por estar con nosotros en Fera mañana. Mark se llevó las manos a la nuca y se desató el dardo élfico. Quiero que lleves esto, Kieran. No debes estar indefenso nunca más. Kieran no cogió el dardo. Te lo di porque deseaba que lo tuvieses. Y ahora yo quiero que lo tengas tú, repuso Mark. Hay muchos que pretenden hacerte daño, tanto aquí como en Fera. Quiero tener la seguridad de que siempre tendrás un arma cerca. Kieran estiró la mano lentamente y cogió el colgante. Entonces lo llevaré, si eso te complace. Cristina lanzó una insondable mirada a Mark mientras Kieran se pasaba el colgante por la cabeza. Algo en su expresión indicaba que se alegraba de la generosidad de Mark. Kieran se pasó las manos por el pelo, que se le escapaba entre los dedos en mechones azul oscuro. El agotamiento me reclama, dijo. Lo siento. En la cacería, Mark hubiera cogido a Kieran entre sus brazos. Habrían sido el uno para el otro como almohadas contra el duro suelo. ¿Quieres que te preparemos una cama de mantas en el suelo? Le ofreció Mark. Kieran alzó la mirada, los ojos le brillaban como espejos bruñidos, uno negro y otro plateado. Creo que podré dormir en la cama si te quedas conmigo. Cristina se puso muy roja. Muy bien, dijo. Entonces, os doy las buenas noches. No, la cortó Kieran rápidamente. Tú también. Quiero que os quedéis los dos conmigo. Mark y Cristina intercambiaron una mirada. Mark pensó que era la primera vez que miraba realmente a Cristina desde que habían regresado de Basket Rocks. Antes se había sentido demasiado incómodo, demasiado avergonzado de su propia confusión. En ese momento, se dio cuenta de que ella estaba igual de sonrojada y confusa que él. Kieran hundió los hombros. Si no queréis, lo entenderé. Fue Cristina la primera que se sacó los zapatos y subió a la cama junto a Kieran. Aún llevaba los vaqueros y un top corto, con uno de los tirantes roto por un demonio arpía. Mark se tumbó en la cama al otro lado de Kieran, y le puso la mano bajo la cabeza. Durante un momento, permanecieron en silencio. El calor del cuerpo de Kieran le resultaba muy familiar a Mark, tanto que le costó no acurrucarse contra él, cubrirlos a ambos con las mantas y olvidarlo todo en la oscuridad. Pero Cristina estaba allí, y su presencia parecía cambiar la composición de los átomos del aire, el equilibrio químico entre Kieran y Mark. Ya no era posible caer en el olvido. El momento era ese, y Mark sentía la cercanía de Kieran con una intensidad que no había sentido desde que se conocieron, como si el reloj hubiera retrocedido en su relación. Y también sentía la cercanía de Cristina, y de un modo igual de intenso. Un deseo tímido y torpe lo mantenía clavado en el sitio. Le lanzó una mirada y vio el brillo de su oscuro cabello sobre la almohada y un hombro desnudo. El calor confundió los pensamientos de Mark. Soñaré con las Borderlands, dijo Kieran. Adam tenía una cabaña allí, en las tierras que no son Seeli ni Noseli.
Una casita de piedra, con rosas trepando por las paredes. En la cacería, cuando tenía hambre y frío, me decía a mí mismo que nada de aquello era real, y trataba de hacer que esa cabaña fuera real en mi cabeza. Me imaginaba que estaba allí, mirando por la ventana, y no donde estaba en realidad. ¿Se convirtió en más real para mí que la propia realidad? Cristina le acarició la mejilla suavemente. Ya duérmete, murmuró. Duérmete, tontorrón. Mark no pudo evitar una sonrisa. ¿Alguien te había llamado tontorrón antes, príncipe Kieran? Susurró mientras Cristina cerraba los ojos para dormir. Pero Kieran estaba mirando a Cristina, con el cabello revuelto y una mirada dulce de cansancio y de algo más. Creo que es la muchacha más hermosa que he visto nunca, dijo con voz pensativa. Siempre he pensado lo mismo. Ahora os comportáis entre vosotros de un modo diferente, comentó Kieran. Es evidente. Habéis estado juntos mientras yo me hallaba fuera. No era algo sobre lo que Mark fuera a mentir nunca. Eso es cierto. Kieran acarició el pelo de Mark. Una caricia suave, pero que lanzó una lluvia de chispas sobre todo su cuerpo. La boca de Kieran era una curva somnolienta y suave. Esperaba que así fuera, repuso. Esa idea me consolaba mientras estaba en el escolamántico. Kieran se acurrucó bajo las mantas y cerró los ojos, pero Mark se quedó despierto durante un largo rato, mirando al vacío.